Hablo del Estado español y de cómo eso que nos venden como una democracia y como un Estado de Derecho no es tal cosa, ni muchísimo menos. Y hay 800 razones para decir esto y 800 ejemplos que nos lo confirman. Por ejemplo, tenemos una ley de extranjería absolutamente racista y criminal que condena a cientos de miles de ciudadanos a vivir bajo un estado de terror, con miedo absoluto a salir a la calle, por miedo a las detenciones, por miedo a eso que llaman los centros de detención, centros de internamiento de extranjeros, los CIEs, que son ni más ni menos que cárceles para pobres y negros fundamentalmente, que no han cometido ningún delito, pero sin embargo son condenados a penas de meses y meses de cárcel por el simple hecho de haber cometido una falta administrativa, que es no llevar la documentación encima o no tener papeles, porque tenemos una ley de extranjería racista, injusta y criminal que conviene mucho a los empresarios para poder tener trabajadores, mano de obra barata y sin sindicar y sin derechos laborales, etcétera, 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 que ha supuesto, entre otras cosas, todo aquello que llamaron el milagro del Ejido, ¿no? de Almería, poniéndole una vez más una característica sobrehumana a los hechos que suceden por obra y arte de hombres y mujeres que están detrás de todo eso, ¿no? Todo el enriquecimiento del Ejido y del sur de España se llevó a cabo en gran medida gracias a la explotación criminal que se ha hecho contra los trabajadores y las trabajadoras migrantes que han tenido la desgracia de aparecer por este país pensando que llegaban a una democracia. No vivimos en una democracia ni en un Estado de Derecho, porque mientras le dicen al 15 de mayo, al 15M, que pueden manifestarse en las calles siempre y cuando no se ejerza la violencia, son ellos los primeros en ejercer la violencia más brutal contra ciudadanos y ciudadanas sentados pacíficamente en el suelo. Porque tenemos continuas denuncias por parte del relator contra la tortura de las Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y de la Coordinadora Estatal contra la Tortura del Centro de Documentación contra la Tortura, que condenan año tras año a España porque todavía a día de hoy se sigue ejerciendo la tortura en las comisarías de este país. Según el Centro de Documentación contra la Tortura, entre el año 2001 y el año 2011, en estos últimos 10 años, 835 personas han muerto bajo custodia policial o carcelaria en nuestro país. Todos los años, más de 80 personas mueren en las comisarías, en los coches patrulla, mientras huyen de la policía o en las cárceles españolas. Sin embargo, como comentabas antes, por un muerto que hay en una cárcel cubana, por una huelga de hambre voluntaria, no hay que olvidarlo, y heroica también, porque llegó hasta las últimas consecuencias de su lucha, por una sola muerte en una cárcel cubana se montó el espectáculo mediático y el ataque brutal que se montó contra el Estado cubano. Sin embargo, todos los medios de comunicación, sin excepción, me refiero a los comerciales, por llamarlos de alguna manera, omiten y silencian todas estas cifras oficiales de maltrato policial, de torturas, incluso de asesinatos en las comisarías y en las cárceles de nuestro país. Hay muchos casos que relata esta asociación y hay uno que parece que es el mismo relato que nos llevan contando desde hace tantos años, ¿no? Un chaval marroquí que va por la calle con una moto de 16 años. La policía piensa que esa moto, por supuesto, porque es un puto moro de mierdas, la moto esa seguro que la ha tenido que robar, porque no puede ser suya de ninguna manera. Comienza una persecución policial contra el chaval, y el chaval, ni corto ni perezoso, como haríamos cualquiera de nosotros, se sube a un séptimo piso y se lanza por la ventana, ¿no? Pues como este caso, hay decenas y decenas de casos relatados por la Coordinadora contra la Tortura, el Centro de Documentación contra la Tortura de este país. No vivimos en un Estado de Derecho porque se está invirtiendo y se está inyectando miles de millones de euros a los bancos para presuntamente agilizar la economía y empezar a dar préstamos a las pequeñas y medianas empresas y a los ciudadanos particulares. Sin embargo, todos esos miles de millones estamos viendo cómo se los están repartiendo entre los consejeros de administración de los bancos que supuestamente tendrían que agilizar la economía, y ahora viene en marcha ahora mismo otro gran paquete de miles de millones de euros para regalarle a los bancos, no para activar la economía, sino para que se lo queden ellos, que seguramente lo necesitan, ¿no?
No vivimos en un Estado de Derecho porque tenemos una ley electoral profundamente injusta que hace que para que el Partido Popular o el Partido Socialista consigan un escaño en el Parlamento necesiten alrededor de 60.000 votos. Sin embargo, una organización como Izquierda Unida necesita medio millón de votos, ¿no? Los votos de unos ciudadanos valen 8 veces más que los votos de otros ciudadanos. Los votos de un tipo que vive en Soria vale 8 veces más que mi voto que vivo en Madrid, por ejemplo, ¿no? Y por no hablar, por supuesto, de la nueva reforma de la ley electoral, que lo que está haciendo básicamente, aparte de esta primera que se firmó en los años 70, es de una vez por todas retirar de cualquier posibilidad de acceder al Parlamento a todas las fuerzas pequeñas, fuerzas políticas pequeñas, fundamentalmente de la izquierda, que son la gran mayoría, ¿no? Con esta nueva reforma de la ley electoral firmada en marzo, pero anunciada en septiembre, para no dar tiempo a todos estos pequeños partidos políticos a presentarse a las elecciones, exigiéndoles unos avales que suponen alrededor de 35.000 firmas a conseguir en un periodo de un mes en todo el Estado español, cosa que imposibilita prácticamente a todas las fuerzas políticas a presentarse a las elecciones. Si en las últimas elecciones generales tuvimos alrededor de 50 o 60 formaciones políticas que se presentaron, en esta no vamos a tener más de 10 o 12, ¿no? Gracias a esta gran democracia y a esta gran democracia participativa o representativa que nos intentan vender desde los políticos hasta los medios de comunicación. ¿De qué más hablamos aquí? Voy a echarle un ojo. De los sindicatos, mayoritarios. No, hay que tener claro, evidentemente, ¿no? Es que muchas veces se puede y me lo han dicho más de una vez, ¿no? Cuidado que se puede confundir el discurso por un sindicalismo de verdad, de clase peleón y luchador, no dispuesto a tanto pacto, sino a mucha más lucha. Decía uno de los altos cargos de comisiones obreras, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, después de firmar el pacto de las pensiones, le preguntaron en los medios de comunicación: ¿cree usted que Comisiones Obreras ha firmado un buen pacto, un mal pacto o un pacto regular? Y él dijo: yo creo que hemos firmado un pacto regular, pero preferimos un pacto regular que un buen conflicto, ¿no? Pues eso da medida clara de quiénes son Comisiones Obreras y UGT, ¿no? Y se habla mucho en el libro. Por supuesto, como decía, se puede confundir a veces el discurso de las personas que luchamos por tener sindicatos realmente representativos y realmente sindicatos de clase, sindicatos luchadores. Se puede confundir muchas veces con el discurso de la extrema derecha, que lo que quiere hacer es aniquilar a todos los sindicatos sin excepción, ¿no? Porque les viene muy bien. Evidentemente, de los que hablo positivamente son, pues, por supuesto, del Sindicato de Obreros del Campo, que es el que más conozco, de Diego Cañamero, que ha llevado una lucha realmente ejemplar y heroica durante todos estos años contra lo que todavía sobrevive en Andalucía, que son los cortijos de los señoritos, ¿no? Contra la señora duquesa de Alba, que es la segunda terrateniente más importante de toda Europa, después de la señora reina Isabel de la Gran Bretaña, y han llevado a cabo una lucha de ocupación de tierras, de colectivización de tierras, de crear cooperativas, de ocupar el aeropuerto de Málaga, el aeropuerto de Sevilla, de cerrar las vías del AVE, de cortar carreteras, de enfrentarse a la policía y de enfrentarse al gran capital, exactamente que han hecho lo mismo que han hecho los compañeros de Cándido en Asturias durante todos esos años, ¿no? Son sindicatos muy afines, con una manera de trabajar muy parecida y a fin de cuentas con la única manera que tenemos de luchar contra el capital, que es ejerciendo la lucha siempre que se pueda pacífica. Y cuando recibamos las hostias, pues habrá que reaccionar algunas hostias también, da igual. No, por todo ese discurso de tenéis que ser pacíficos y la única lucha posible es la pacífica, etcétera, 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 es un discurso muy bien armadito por los poderosos que no tienen ningún reparo en bombardear Irak y asesinar a 1 millón de personas, ¿no? O bombardear Libia y asesinar, según algunas estimaciones, a 50.000 civiles en 6 meses que lleva la ofensiva criminal y terrorista de la OTAN contra el pueblo de Libia. Entonces, se habla mucho de los sindicatos en el libro de Comisiones Obreras y UGT como dos sindicatos que lo único que han hecho durante los últimos años, o lo que han hecho durante los últimos años, ha sido firmar la rendición de los trabajadores
una vez tras otra, no solo eso, sino traicionando y luchando, en el caso concreto que yo conozco, contra sindicatos de verdad, como el Sindicato de Obreros del Campo. Me contaba Diego Cañamero de una ocasión en la que fueron a hablar con los jornaleros para que iniciaran una huelga porque se habían despedido a muchos compañeros estaban siendo señalados con el dedo, diciendo tú no vas a trabajar, tú tampoco por hablar, y además habían bajado los sueldos de los jornales. Entonces se aparecieron por allí, consiguieron, después de sortear supuestamente la oposición de comisiones obreras y UGT, de conseguir que los jornaleros iniciaran la jornada de huelga, y al día siguiente, cuando aparecieron por allí a formar los piquetes, resulta que los sindicalistas de comisiones obreras y UGT estaban formando un contrapiquete para impedir al Sindicato de Obreros del Campo llevar a cabo la huelga que se había votado democráticamente por todos los trabajadores el día anterior, ¿no? Pues así es como han funcionado en Andalucía comisiones obreras UGT, con la manita, por supuesto, del Partido Socialista Obrero Español, que ha ejercido el poder en todos estos años, como lo hubiera ejercido el señorito de turno del gran latifundio de turno, ¿no? Y, por supuesto, concediéndoles las máximas condecoraciones a explotadoras como la señora Duquesa de Alba, ¿no? La gran medalla de oro de Andalucía, no sé qué hostia, del trabajo, ¿no? La medalla de oro al trabajo. A la Duquesa de Alba, ¿no? Que no debió trabajar en su puñetera vida, ¿no?